Tienes que ir ahí al lado de él, pero tienes que cambiar. Entonces tienes que estar aquí en medio de Transformate. Sí, tengo esto. Ay, es que está más hondo, güey. Si yo me voy a espaciar más de pedo. Mira. Ya se volvió la... No importa, Teresa, excelente. ¿Sí? Sí. Ya empezó. Ah, no, sí. Ah, ya empezó. ¿Sí? ¿Ya empezó? ¿Los tres? Dale unos segundos y ya. Vas, te presentas. Pues ya me equivoco. Oye, ¿mandó su semblanza curricular? Ok, tú te encargas de la semblanza. Pues ya, güey. Dame los teléfonos. Hola, amigos. ¿Quién te regaña? Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Transfórmate, Madurar es Aprender. El día de hoy tenemos un invitado. ¡De lujo! ¿Qué digo de lujo? ¿Qué dices de lujo? ¿Qué dices tú del invitado? A ver, ¿qué dices tú del invitado? ¿Yo por qué? Estoy muy o sea, tengo mucha curiosidad. ¿Qué vas a decir de nuestro invitado del día de hoy? Su semblanza. Nada más, nada Bueno, el más. día de hoy nos acompaña el maestro Oswaldo Miguel Ojeda Moreno y el tema va a ser temas selectos de derecho penal federal y la función de un juez de control a nivel federal. Wow, Interesante, ¿no? interesante, Porque no sabemos. porque no sabemos nada de esto. Qué bueno que viniste. Qué bueno que vino. Así que pues bueno, ya saben, quédense con nosotros a este capítulo y recuerden seguirnos por redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, aparecemos como Transfórmate. Y en las redes personales, Andrés Guzmán. Zaira Beceta. Mariana Magallanes. Y ahorita el maestro nos dice las de él. Oswaldo Ojeda en Facebook, Oswaldo Ojeda en TikTok y abogado Oswaldo Ojeda en Instagram. Perfecto. Ahora sí, les va a platicar aquí Zairita un poquito del maestro. Nada más quiero decir que es su fan número 1, ¿eh? Nada más para que Ahora. tomen nota. Porque quién sabe, pero Porque quién sabe. no sabemos. Ok, su semblanza curricular es egresado de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. El maestro Oswaldo Miguel Ojeda Moreno es licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Penales y Criminalística por la ya mencionada Barra Nacional de Abogados. Cuenta con una sólida trayectoria profesional en el ámbito de Derecho Penal, destacándose tanto en el ejercicio litigioso como en la consultoría especializada. Actualmente se desempeña como director del área penal en la firma POA Abogados desde 2022 y es socio fundador del despacho Ojeda y Cía, Correcto. firma especializada en materia penal. Su práctica profesional se centra en temas como la defensa penal empresarial, delitos de competencia federal, responsabilidad penal, fiscal, cumplimiento normativo y derecho constitucional. Además de su ejercicio profesional, el maestro Ojeda es consultor de diversas empresas en el diseño e implementación de programas de cumplimiento normativo corporativo con un enfoque en prevención de delitos y cultura de legalidad. Es conferencista, investigador y articulista en distintos foros jurídicos donde contribuye activamente a la reflexión y análisis del sistema penal acusatorio y temas selectos del derecho penal federal. Su compromiso con la excelencia académica y profesional lo ha llevado a ser reconocido como miembro honorario de la Barra Nacional de Abogados y del Colegio de Juristas de Jalisco, AC. ¡Órales! Le damos un fuerte aplauso. ¿Cómo le haces, Cristina, para poder cantando y estudiar cantando? A ver, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho? Bueno, hay un tema interesante que vamos a hablar por el foro, un foro muy importante, aparte de que me siento rodeado de amigos, que así lo son, mi socia Mariana y estimado Andrés, Zaira, que sin duda alguna son parte importante de nosotros, que tenemos Mariana y yo ya un tiempo prudente de trabajo y que me ha confiado el área penal de su firma y bueno, pues con ustedes que es un equipo excelente que hacen. Fíjense que hay un tema interesante, sobre todo por cuanto hace al tema de por qué estudié Derecho, respondiendo a tu pregunta. Y bueno, todo esto deriva de un accidente de tránsito terrestre que yo sufro, en el que yo soy víctima de una lesión, específicamente en el ojo derecho, en el que se me incrusta un vidrio de la parte superior de la cabeza a parte del ojo derecho, y eso hace que pierda yo la visibilidad del mismo órgano. Y bueno, pues me vi involucrado desde muy temprana edad en el derecho penal, esto es por consecuencia, reitero, de este accidente, y bueno, pues de manera indirecta me tuve que ver involucrado con audiencias, en el que tuve que ver la presencia de un juez, en específico una jueza, en el Estado de México, Catepec, Chiconautla, recuerdo perfectamente, y el de pronto sentir esa impunidad que te da el no poderte expresar, el que no te escuche una autoridad, el que incluso te
evidencien como menor de edad, que lo era yo en ese momento, pues me dio esa necesidad de entender por qué pasaba lo que pasaba. ¿Por qué pasaba el ver a mi madre llorar? ¿Por qué pasaba el ver a mi madre empeñar sus cosas para poder estar en una audiencia, pagarle un abogado? Y pues bueno, evidentemente entender por qué le causaba tanto estrés el poder tener este tema. Entonces eso fue principalmente la motivación que me originó el poder estudiar en la carrera de Derecho. Posteriormente a eso recuerdo mucho que yo pues en mi adolescencia era fan de la música, como lo sigo siendo. Me considero muy estricto en mi aspecto personal, es decir, si yo escucho una canción es porque sé perfectamente el antecedente, la historia, cuándo se escribió, quién la escribió, dónde se produjo, qué disquera la produjo. O sea, me considero muy estricto en eso, ¿no? Entonces, las personas que me conocen saben perfectamente que pueden decir mil cosas de mí, pero pueden establecer qué hice, qué no hice, ¿no? Porque me conocen en el sentido muy, muy íntimo, es decir, él no es que escuche eso, él no hace aquello, porque lo conozco de manera muy, muy identificada. Eso trae como consecuencia, bueno, pues que eventualmente cuando estudio la carrera, pues me especializo o decido estudiar en una facultad, como es la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, pues especializada en Derecho, ¿no? O sea, solamente esa facultad verifica temas de Derecho, no es que haya yo tenido contacto con alguna otra materia, como la medicina, la psicología o alguna otra escuela que tenga diversas áreas, ¿no?, de las ciencias humanidades. Entonces, es como decido estudiar la licenciatura en Derecho y pues, eventualmente decido estudiar en una escuela especializada como es la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, en donde tuve la oportunidad de cursar licenciatura y bueno, pues eventualmente la maestría. Soy catedrático de esa misma casa de estudios y bueno, no me siento todavía con la capacidad cognitiva de tener un doctorado, a pesar de que se me ha invitado múltiples veces. Me considero que el ser doctor en Derecho amerita un respeto profundo a dicho cargo, a dicho título, y yo creo que un doctor en Derecho es aquel que ya vivió lo que considere suficiente en la experiencia profesional para poderse denominar doctor en Derecho y poder contribuir algo a este mundo jurídico, como es por ejemplo este programa, con gente valiosa que día con día, semana con semana, invitado con invitado, tratan de aportar algo al mundo jurídico que tanta falta le hace, y más en estos tiempos de poder. Exactamente. Y pues bueno, vamos a entrar al tema que nos preparó nuestra querida licenciada Zaira. Es un programa En especial. conjunto con la Se licenciada. puso a estudiar, quién sabe, 24/7. Me dijo, Mariana, no puedo dormir, estoy estudiando, porque quiero dar un programa excelente, de Estoy calidad, nerviosa, estoy nerviosa, quién sabe por qué. Sí. Quién sabe por qué, pero bueno. Estaba nerviosa porque nunca me contestaba. Ya sabemos algo nuevo del no Algo contesta. nuevo. Sí, no contesta los No mensajes. contesta. No, sí contesta, pero tarda un buen. Sí, tardas mucho, ¿por qué? ¿Por Pues qué te ahí- cotizas? No, hay que dedicarle su tiempo a cada Pero persona. antes de y- empezar, ¿cómo es Oswaldo Ojeda en el tema espiritual? Yo quiero saber cómo te equilibras como ser humano. Primero, pues yo creo que eso no te incumbe, pero... No, es un chascarrillo. ¡Qué mala! ¡Se acabó el programa! ¡Muchas gracias! Bueno, que te Se acabó importa, nuestra pero... amistad. Se acabó nuestra amistad. No, fíjense que, o sea, si pudiera tener como que un parafraseo, una introducción de cómo me considero de manera espiritual, me considero una sábana bastante orinada, ¿no? A pesar de que tengo, pues digamos, una corta edad pues, de años en la vida, en la tierra, y me veo ya más cansado de los años que tengo, evidentemente, Como buen abogado como buen penalista. abogado penalista, ¿no? Es una característica. Exacto. Una sábana bastante orinada porque me ha tocado vivir muchas cosas a destiempo y a su vez a tiempo para aprender otras que era necesario tener en cuenta, ¿no? Entonces, pues un poquito así me considero equilibrado tal vez en algunos aspectos de mi vida, desequilibrado en otros, pero pues ese desequilibrio, como diría Aristóteles, hay que hacer el equilibrio para los desiguales para que sean iguales, ¿no? ¿Entendieron la fórmula? No, por ahora que nos explique. De eso no nos vamos a De eso meter. no, pues ya nos dijo que somos metiches. ¿Qué no entiendes? ¿No entiendes, Mariana? ¿No entiendes? ¿Qué te iba a Bueno, decir? ahora sí ya. ¿O alguna otra pregunta? No, ya no, pues No, ya no, con no, esa no, no. contestación. Ah, pues dile, ¿y ahora una persona? Ay, la persona. La vez que lo primero que veo que le pasan se pregunta a alguien dentro del programa, Siempre están muy serios. muy serio. Pero ahora se está organizando porque hay gente interesada en muy conocer. parco. Es que, ¿sabes qué? Dijeron, hasta Oswaldo Ojeda, puta,
como Mandaron 100 preguntas. fans, güey. Mandaron Así, y preguntas. una de las preguntas, ¿soltero, casado, divorciado, viudo? También no les interesa mucho. Sacó creo que otros 2 estados civiles que no existen, pero... No, sí, no, soltero, ¿no? Sin hijos, no tengo registro con mi RFC ni con mi CURP. No parece. No soy No deudora estoy de dólar de tributario. Todavía me dan créditos. Todavía dan crédito en Sí. Electra, sin problema. ¿Ya? ¿Ahora sí ya? Ya. Ahora sí, porque... Y solitamos mis dudas, Sí, ya. sí, sí. Ahora sí vamos a entrar en tema. Temas selectos de derecho penal federal y la función de un juez de control a nivel federal. ¿Qué tema? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué? Yo había puesto uno más fácil. Bueno, ahora sí. ¿Cuál hubieras puesto? Ya habíamos puesto delitos federales, creo. Y no, ahí vamos a poner, ¿y tú quién eres? Para que nos platicara de todo, señor. Exacto. En su vida. Pero bueno, vayamos. Dice, bueno, usted ha trabajado intensamente en delitos federales. ¿Cuáles son algunos de los delitos más relevantes que se investigan y juzgan a nivel federal en México? Bueno, mira, hay un tema interesante y justamente te puedo decir que actualmente un tema que llama mucho mi atención y sobre todo que he visto que es constante es delincuencia organizada, delitos de hidrocarburo, ¿no? El famoso huachicol, portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. También hemos de recordar que los asuntos federales tienen competencia, porque así se actualiza el Código Penal Federal, por un tema de competencia o territorio o espacio en la temporalidad de la ley. Pero lo más importante es que, fíjate Andrés, que ayer estaba yo en una comunidad en la que de pronto me percato que justamente entre el espacio geográfico del propio paso de la tierra, vamos a decirlo así, hay unas vías del tren, ¿no? Entonces, donde estaba yo parado, estaba un carro enfrente y estábamos todos parados, estaban las vías del tren y después de las vías del tren estaba pues la propia calle, lo que seguía de la calle. Y justamente en las vías del tren estaban peleando unas personas, justamente en las vías del tren estaban agarrando golpes. Y entonces puse yo el ejemplo con las personas que eventualmente tuvieron la oportunidad de estar conmigo en ese foro y me preguntaban en torno a, pues, acaban de pelear unas personas, ¿qué tipo de delito se pudiera actualizar? Federal. Entonces yo les decía, bueno, pues es que si esas personas llegaran a cometer homicidio o llegaran a cometer lesiones una con otras, no le correspondería conocer a un juez local, porque en donde se peleaban eran unas vías del tren y eso es a nivel federal. Entonces muy seguramente, si fuera el caso, le tocaba conocer a un juez federal, un juez de control o un juez federal en funciones de juez de control, como se dice de manera correcta, de ese tipo de asuntos. Entonces las personas me decían, es que no entendemos cuando de pronto al cruzar la calle se convierte de un delito local a un delito federal. Y entonces tienes que explicarles que el territorio geográfico tiene también competencia y que la competencia también se rige por ese tipo de cuestiones. Y no es lo mismo yo pelearme fuera de las vías del tren, por ponerte el ejemplo, adentro de ese territorio de las vías del tren, donde es competencia federal. Okay. Para la comunidad jurídica y la comunidad social, por ejemplo, cuando vamos manejando, de pronto vemos un pozo de agua que dice propiedad federal, ¿no? Y entonces dices, bueno, si yo me involucro dentro de esa propiedad, no me van a poner a disposición de la gente del Ministerio Público de foro local, sino va a ser de foro federal. Y esas cuestiones son muy importantes porque, a pesar de que pareciera muy complejo, cotidianamente nos vemos involucrados con ese tema, ¿no? Sí. Vemos anuncios que dice propiedad federal e incluso vemos tractocamiones, vemos grúas que dice Servicio Público Federal, vemos placas que son federales, es decir, vemos transportes que son federales. Y esto es muy importante porque es ahí donde se actualizan los delitos que constantemente se tienen. Yo te puedo decir que en una escala, ¿no?, de delitos que constantemente se dan, pues pueden ser todos. No hay un delito en específico que sea de mayor porcentaje que se dé, porque todos y cada uno de los asuntos que se pueden ventilar a nivel federal son los mismos que se pueden ventilar a nivel local. Robo, homicidio, lesiones, ¿no? Sin embargo, preponderantemente, por temas de comunicación y política criminal, se dan a conocer delitos o asuntos de alto impacto, ¿no? Tráfico de drogas, tráfico de órganos. En México tenemos un problema a nivel política criminal de tráfico de personas. Tenemos un problema gravísimo de tráfico de personas en su modalidad de explotación sexual, y eso no se habla, ¿no? En México tenemos un grave problema de migración, por ejemplo, ¿no?, en donde tampoco se habla qué pasa con las personas que no son de este país, que cometen delitos.
pues le compete a un juez federal conocer de ese tipo de asuntos. Y entonces también tenemos una carencia muy importante de las representaciones consulares de esas personas en el país, ¿no? De todo tipo de nacionalidades, ¿no? Y eso trae como consecuencia una rigidez más profunda en que un juez o una persona que juzga a alguien o que tiene su libertad en sus manos, pues le exige una preparación más técnica, ¿no? Porque no es lo mismo una persona, digamos, de esta localidad, Estado de México, a una persona de algún otro país, que tenga otra cultura, que para él, por ejemplo, generar ciertas condiciones cotidianas sean normales. Entiendo entonces, por ejemplo, no sé, esos famosos colombianos, si cometen un delito, ¿lo ve los federales? Es correcto. Okay. Dependiendo de la naturaleza de la actualización del delito, pero preponderantemente conocen jueces federales por el tipo de naturaleza. Ello no quiere decir que los jueces locales no puedan tener una inferencia con nivel consular, con algún representante de la embajada, porque lo pueden hacer. Pero te pongo un ejemplo, Andrés. Fíjate que hay una película muy interesante que se llama El abogado del diablo, ¿no? En donde Al Pacino, por ejemplo, ¿no? Es el personaje principal. Y entonces Kevin, que es el abogado del diablo, ¿no? Le toca defender a una persona en Nueva York, en una corte, en donde esta persona profesa una religión donde privan de la vida animales para poder hacer rituales. Y entonces eso es delito en Nueva York. Sin embargo, este abogado postula ante la corte que eso es una libre profesión y es una libertad de religión, y que había una colisión de derechos, y entonces por lo tanto al no sufrir el animal no había ningún tipo de delito, a pesar de que se pudiera privar de la vida. Dentro de la película y la ficción, evidentemente, se obtiene un fallo de absolución a favor de esta persona. Pero lo más interesante de esta película, por ejemplo, es la cosmovisión que por mensaje te transmite. Es decir, para esa persona era correcto hacer eso. Sí. Porque en ese lugar, en esa temporalidad de donde él venía, por ejemplo, era correcto privarle de la vida a los animales para solicitar ciertas cosas, ¿no? De la religión que fuera, de las preferencias que fueran. Sí. Tal vez en alguna parte del mundo eso es delito, ¿no? Si yo, por ejemplo, llego a la India y privo de la vida a una vaca, pues seguramente me va a ir muy mal. Olvídalo, ya no regresas. ¿No? Pero aquí, por ejemplo, es algo pues completamente normal que de pronto pues explotemos ese recurso animal, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces esta cosmovisión que te transmiten ciertas cuestiones son las que un juez, por ejemplo, al tomar en consideración ciertos delitos que se actualizan a nivel federal, tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, muy interesante es el tema de indígenas. Los indígenas son comunidades originarias, pueblos originarios, que ustedes saben que se rigen bajo usos y costumbres. Y tienen una autodenominación, tienen un autogobierno, y ellos si quieren, y solo si quieren, pueden acudir a la jurisdicción de Estado, pero no es necesaria que la voten. Y hay un protocolo de indígenas, por ejemplo. Ok, entonces, por ejemplo, si en un pueblo que se rige por usos y costumbres hay un homicidio, ellos pueden ejercer su propia justicia. Okay. Así lo contempla la propia Constitución, el numeral cuarto de la propia Constitución. ¿De acuerdo? Porque son comunidades que se autorregulan. Pero si yo soy juez federal y me ponen a disposición a una persona que yo por la propia característica física de la misma advierto por mis sentidos que pudiera pertenecer a una comunidad indígena, yo tengo que de inmediato aplicar un protocolo y activar todos los protocolos necesarios para salvaguardar los intereses de la persona. Bueno, diría Mariana, ¿y cómo te percatas si una persona es de una comunidad indígena? Yo conozco abogados que se visten como nosotros y hablan zapoteco, hablan diversos tipos de lenguas, ¿no? Y aparte cada lengua tiene su propio subtema, o sea, tiene su propia subrama, ¿no? Sí. Digo, es como nosotros, ¿no? Digo, vas a Sinaloa y hablan de un cantadito, vas a Mazatlán y hablan de otro, ¿no? Vas a Nesa y hablan de otro, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, y vas a Ecatepec y hablan de otro, ¿no? Y a Coacalco. Y a Coacalco, pues, puro italiano, ¿no? Sobre todo español, ¿no? Como madrileños, ¿no? Entonces pasa lo mismo en el tema de lenguas indígenas, por ejemplo, por ponerte el ejemplo. Hace no muchos años me tocó conocer un asunto en el que el uso y costumbre de la comunidad zapoteca, específicamente en la localidad de Jilotepec, Estado de México, era que cuando el novio va y pide a la novia y los papás le dan permiso de que ande con la novia, pues entonces hace las veces como de un matrimonio, se comportan como esposos, por decirlo así.
Por lo tanto, el sexo, los celos, el que la esposa cocine, o bueno, haga propias actividades de la casa, vamos a decirlo así, es completamente normal. Y entonces de pronto esos muchachos de 14 años se les ocurre irse al maizal, ¿no? Y pues a dar lo suyo, exacto. La mamá se percata de esa situación, no le agrada lo que ve, evidentemente, pues es una niña de 14 años con un joven de 15 años, y entonces denuncia al joven por violación, ¿no? El joven se queda detenido en la Fiscalía de Jilotepec, recuerdo muy bien el asunto, y entonces la autoridad decía, bueno, pues va por violación en ese rubro porque la mamá vio cómo la hija supuestamente se lo quitaba. Cuando entrevistan a la víctima directa, que era la menor de entidad reservada, pues la niña dice, pues es mi esposo, ¿no? O sea, vamos, yo lo fui a ver porque él estaba en la siembra, pues un beso llevó otra cosa, y entonces pasó lo que pasó. Mi mamá se percata y entonces, bueno, pues nos descubre, mi mamá se enoja y yo lo consentí. Y entonces el reto importante que se le puso del conocimiento al juez, en este caso, por ejemplo, primero fue la competencia. Saber si él como juez local era competente para conocer. Es preciso establecer que tenemos una legislación procesal única en materia penal, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ese Código Nacional prevé la facultad de las autoridades locales a conocer de asuntos de carácter urgente cuando hay una cuestión de libertad. O sea, yo como juez local puedo conocer de un tema federal cuando es un caso urgente o cuando se está hablando de libertad. Sí puedo conocer como autoridad incompetente temas de esa naturaleza y después canalizarlo a la autoridad competente federal. ¿Por qué? Por una cuestión de urgencia, porque está de por medio de la libertad y puedo resolver cuestiones inmediatas que ameriten esa necesidad, siempre y cuando se acreditara la misma. Es una facultad que prevé el código. Pero lo más interesante aquí era saber si era o no un delito. Y si era un delito el que la persona pudiera eventualmente adolecerse. ¿Y quién lo adolecía? Si era la menor de edad o era la mamá que a través de los sentidos visualizó que su hija no quería estar en esa condición. Y la menor de edad decía, bueno, es que yo, vamos, mi uso y costumbre es que si él va y me pide la mano y la mamá me dice que sí, y papá dice que sí, bueno, pues hago las veces de lo que mi madre hace con mi padre, porque esa es la costumbre que tengo en mi comunidad. Amén de lo anterior, también eran reconocidos así por la propia Secretaría de Cultura, como miembros de esa comunidad zapoteca. Okay. Entonces, no era una cuestión de excusa para poderse librar de una responsabilidad, era una cuestión reconocida. Y el reto que tuvo el juzgador era advertir, sería una cosmovisión, en entender si eso que hacía la persona, para ella, dentro de su visión, era correcto. Y que eso no fuera reprochable ante la autoridad. Fíjense que hay un tema interesante, y tal vez esta plática se va a tornar en tabúes y desmentir dogmas que quién sabe quién nos dijo en algún momento. Se nos ha enseñado a través del tiempo, y lo peor es que se sigue replicando por diversas autoridades de máximos grados, que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, y eso es algo completamente falso. Por supuesto que el desconocimiento de la ley te exime de su cumplimiento, pero hay una cosmovisión que tiene que estar detrás, y esto es una serie de cuestiones que se tienen que actualizar. Si yo considero que eso es correcto, tendríamos que entrar a la cosmovisión de la persona para ver si se actualiza el injusto penal, que es el tipo penal que se puede prever. Otro ejemplo que les pongo un poco entrando a este tema y como apertura de bocado es, hace muchos años, cuando entra el tema de la cosmovisión, la Corte analiza este concepto y dice, bueno, ¿qué quiere decir la persona con la cosmovisión? Y entonces hay un asunto muy interesante donde es mi querida Mariana de Oaxaca, ¿no? Que tú sabes que los oaxaqueños son muy interesantes, y entonces resulta ser que viene un señor de la Sierra Zapoteca, y entonces para el señor era normal, ¿no?, consultar a los dioses, pero para consultar a los dioses el señor fumaba, ¿no?, la ayahuasca y se metía cuanta cosa para entrar a ese trance de los dioses. Y entonces buen día llega el señor a Ciudad de México, antes Distrito Federal, a través de un autobús en su capital, y entonces traía ayahuasca, traía peyote, traía goma de opio, traía la cocaína, no es el polvo que a algunos les encanta, sino es una planta, ¿no? Y entonces pues traía planta de cocaína, ¿no? O sea, el señor venía con todo el kit para una fiesta increíble, ¿no? Transfórmate, exactamente, ¿no? Ahí tomamos pachanga. Yo quiero una. Y entonces resulta ser que el señor se sube al metro de la Ciudad de México, y bueno, pues de pronto el policía que está en el metro dice, como que esta persona no se advierte que sea como de aquí, ¿no?
y entonces va con 2, 3 costales y va con bolsas de mano, y entonces de pronto ven que trae ciertas hierbas, ¿no? Y dice, bueno, pues vamos a revisar, no vaya a ser que traiga por ahí hierbabuena, ¿no? O Mary Jane, ¿no? Y pues efectivamente el policía lo revisa, y pues imagínate, opio, ayahuasca, Sí. cocaína, De marihuana, todo. ¿no? Todo el botiquín. Y por lo tanto la persona es procesada por delitos contra la salud. Ok. Pero al momento de que es detenida en el antiguo sistema, pues bueno, le toman esta famosa ficha sinaléctica que antes así se llamaba. Y entonces se percatan, ¿no? Las autoridades de que pues iba vestido pues con un traje o ropa que pues para él era normal, pero para nosotros puede ser un traje típico o una vestimenta originaria o indiciaria de que no pertenece a la comunidad, digamos, de ciudad, con estas chanclas, con ropa blanca, etc. El asunto llega hasta la corte, ¿no? Porque fue sentenciado por el tráfico o por el tema de posesión de drogas. Y entonces la corte dice, bueno, es que para el señor era normal. O sea, Son sus usos y costumbres. claro, para él era normal juntar todo eso y fumarse un porro y estar con los dioses. Para la ciudad es delito. Entonces hay una cosmovisión, porque él no sabía que esto era delito y actualiza eventualmente este marco normativo, sin embargo no hay conocimiento. Y eso es algo que, por ejemplo, no se habla. ¿Qué significa el conocimiento a nivel doctrinal, a nivel dogmático para la Corte, ¿no? Y ya la Corte ha establecido puntualmente en muchos temas ese tema. Y entonces esta parte, estimados amigos, tiene que ver con el tema de la legislación penal y la legislación local, y cuál es la función concreta de un juez en materia penal. Porque el juez en materia penal a nivel federal no solamente hace funciones de juez de control, que ahorita, si gustan, abordamos puntos específicos de qué es un juez de control y qué temas toca un juez de control, sino también hace a su vez funciones de tribunal de enjuiciamiento, y a su vez también hace funciones de juez de ejecución de sanciones penales. Entonces este juez en materia penal a nivel federal, especializado justamente en esta materia, no solamente ventila cuestiones de una detención o de vincular o no a proceso a una persona, o de someterlo a una investigación complementaria o establecer la temporalidad, o verificar si se llevan a cabo o no actos legales, o desechar o admitir pruebas, o verificar quién tiene o no una responsabilidad penal, o verificar el internamiento de una persona en prisión preventiva, ver si es trasladado involuntario o voluntariamente a algún penal distinto en el que estuviera. Es decir, la materia penal es tan delicada, es tan importante el que la persona que tenga la iniciativa de estudiarla principalmente, segunda de entenderla, y como tercer aspecto el poder tener el aspecto práctico, ya sea como postulante, ya sea como procurador de justicia o administrador de la misma, o en su materia de prevención del delito, tenga esta sensibilidad de que... Y así vas a terminar, Mariana. Sí, sigues. Qué lindos, mis amigos. Ah, bueno, porque lo vas a hacer de tono, ¿eh? No, no, sí, no. Ay, eso me enojó. Amiga, No, me no, enojó. no, bueno. Y ahorita, Muy buena gente. y ahorita las miradas, espérate que acabe el programa. Sí, no. Toco madera. ¿Dónde sale madera? Te quedamos mal. Sí. ¿Qué está? ¿Ya otra pregunta? Sí, No. ya. Bueno, pero a ver, estábamos hablando de los jueces. Yo sé que en materia penal hay 3 tipos de jueces: control, juicio y ejecución. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Bueno, pues es que la etapa de control, conoce el juez de control desde que una persona es detenida, por ejemplo, por un supuesto de flagrancia, es decir, que sea detenida al momento de cometer un delito o inmediatamente después, en el supuesto de que sea detenida con la persona privada de su libertad. Pero también puede conocer la audiencia sin estar detenida una persona. Conoce estas audiencias denominadas audiencias iniciales, ¿no? En donde se le hace el conocimiento a una persona, el por qué está frente a una autoridad, el por qué ayer estaba durmiendo en su casa y hoy está privado de su libertad en un centro penitenciario y frente a una autoridad que ni siquiera conoce, frente a una formalidad que desconocía que siquiera existiera. Esa formulación de imputación la conoce el juez de control, conoce eventualmente los argumentos para someter a una persona a una medida cautelar, conoce los argumentos para poderla vincular o no a un proceso, conoce los argumentos para poderla someter a una investigación complementaria, conoce los argumentos de una etapa intermedia, ¿no? Para verificar
si se admite o se desecha o se excluye alguna prueba por parte de las partes, fiscalía, víctima, asesor jurídico, defensa y el propio gobernado. Y también eventualmente ese juez de control conociera o conoce de diversas incidencias que tengan que ver con violaciones a derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Que pudieran impactar preponderantemente en el proceso que tenga la persona como víctima o como persona investigada o imputada, formalmente dicho. Y este tema es muy interesante porque existen pocos foros, y yo por eso agradezco y me encanta venir a este tipo de foros donde esta inquietud a través de la organización civil, ¿no? Digamos que yo siempre les digo que son miembros de la sociedad organizados, que les interesa cada vez más el saber un poco más del derecho. Sí. Hoy en día con estos temas de campaña, por ejemplo, pues muchas personas nos dicen, yo ni siquiera sabía que hacía un juez, Claro. yo ni siquiera sabía que existían magistrados, Sí. es más, yo ni siquiera sabía que existían órganos que revisaban a los magistrados y a los jueces. No, ¿qué es un magistrado? No, Claro. nadie sabe. Sí, no entienden bien las facultades. Pero aparte de eso, lo más interesante, yo solamente escuchaba que un juez había soltado al Peloyes, pero yo pensaba que ese juez era el Ministerio Público de mi colonia, Sí. Ujú. o que ese juez había sido el que detuvo a mi primo porque estuvo tomando en la vía pública. Ujú. Y no tiene nada que ver. No. Es decir, si a nosotros como abogados se nos enseñó la carrera en Derecho a través de la teoría del derecho, X materia, este tema durante un año, ¿no? 3 cuatrimestres, Ujú. imagínate la sociedad, el transmitirles la sensibilidad de la función de un juez, es un reto muy importante. Yo, por ejemplo, platicaba con algunas personas y les decía, ¿quiénes de ustedes han tenido algún acercamiento con la policía, por ejemplo? Todos los que estamos aquí, todos los que están escuchándonos han tenido un acercamiento con la policía, Sí. ya sea porque solicitaste el apoyo de la misma, o porque te pararon, o porque te revisaron, o porque lo que sea. Pero perfectamente conoces a un policía, o incluso conoces a los policías que pasan por tu domicilio. Ah, es el mismo de siempre, ¿no? Entonces, ¿quién revisa el actuar de un policía, por ejemplo? ¿Qué pasa si de pronto te enteras en tu comunidad, en tu sociedad, que detuvieron al vecino porque supuestamente privó de la vida a alguien? Cuando tú dices, pues el vecino era bien tranquilo, ¿no? Ujú. Yo lo saludaba, buenos días, buenas tardes. Yo jamás me hubiera imaginado, si es que sí fue, pues que él agarrara un arma de fuego y trajera 30 metralletas y 20 armas y 20 granadas. Sí, sí. Si el vecino hasta luego lo veía en silla de ruedas, ¿no? Hasta que era una fiesta a su casa. Fue una fiesta a su casa, súper tranquilo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones, la idea y la propuesta es que esa información fluya, que la persona que juzga también conozca el contexto de la persona a la que está juzgando, que tenga la sensibilidad de decir, a ver, usted me está diciendo que esta persona lo amedrentó, lo amagó, lo lesionó, ¿no? Pero, oiga, con todo respeto, pues yo veo que usted es una persona de 1,20, ¿no? Y la víctima es de 1,95. ¿Cómo fue? Ujú. Pues salvo que le haya brincado encima, ¿no? O sea, y yo veo que más bien usted como persona supuesta responsable o imputada trae lesiones y la víctima no tiene nada. Ujú. Claro. Porque pues a lo mejor la víctima es un tipo de 1,90, ¿no? Corpulento, digamos que a lo mejor una corporeidad deportiva, y de pronto ves a la víctima y dices, pues como que ¿Cómo no fue, hay, no? pues como que no hay una lógica, ¿no? O de pronto ves a una persona policontundida, ¿no? Y te dice la fiscalía, pues que se cayó de la patrulla, ¿no? Y dices, pues la patrulla estaba 3 pisos arriba, ¿no? O sea, ¿por qué está tan policontundido y alterado en su corporeidad? Que alguien me explique, diría Eugenio Derbez, ¿no? Le dieron su media hora de karate. Pues fíjate, estimado Andrés, que eso es lo interesante porque de un aspecto local, en el que a lo mejor está una persona detenida en la agencia del Ministerio Público de Nesa, Palacio, ¿no? Que se les da por tratarlos muy bien, se puede convertir en un tema federal, Ujú. en prejuicio de la persona que tenga detenida a un ciudadano. Ujú. Tú acabas de decir, les dan media hora de karate, pero fíjate cómo lo interesante es que ese media hora de karate puede ser traducido en tortura, Ujú. actos inhumanos o crueles, y que eso trae como consecuencia que se actualice una ley federal y que la persona servidora pública que tenga disposición al detenido hoy esté
en su fiscalía y mañana esté frente a un juez de control federal respondiendo por una tortura de una persona, con independencia del proceso que la persona tenga a nivel local. Puede estar por robo, por violación, por lo que quieras, pero tú ejerciste por acción o por omisión ciertos actos. Lo que trae como consecuencia, estimada Zaira, el entender qué tipo de conductas son relevantes para el derecho penal, ¿no? Derivado de diversas pláticas que hemos tenido, la gente me dice, oiga, ¿en qué momento yo puedo actualizar un derecho penal? ¿No? O sea, ¿qué es el derecho penal? ¿No? Será la siguiente pregunta. ¿Qué es el derecho penal? ¿Y cuál es la importancia que tiene para nosotros? ¿Para qué sirve? ¿No? Porque si sirve para que fabriquen carpetas falsas, pues entonces no me gusta el derecho penal. Claro. Si sirven para que no procuren justicia o para que haya impunidad, no me sirve el derecho penal. Entonces no está sirviendo el derecho penal. Pero el derecho penal no sirve para eso, no surge con esa naturaleza. El derecho penal surge con la naturaleza de proteger a las personas y sus derechos. Y entonces cuando tú entiendes que el derecho penal es una herramienta de protección jurídica, cambia por completo el contexto, porque se nos ha enseñado, repito, en esta clase de tabúes y desmentir dogmas, que el derecho penal es un derecho restrictivo. Y no es cierto, el derecho penal es un derecho protector, incluso más que otras leyes como el familiar, como el civil. El derecho familiar te dice, mientras cualquier cosa, provisionalmente que el niño reciba 2,000 pesos, el derecho penal dice, no pagas, te vas a la cárcel. Claro. ¿Por qué? Porque tienes que pagar. Entonces, ¿qué protege? La dignidad de la persona a que dure un alimento y eventualmente manda el mensaje al otro en decir, pagas o ingresas. Entonces, ¿qué decir la persona? Ahí está. Y el derecho familiar que dice, provisionalmente da lo que te tengas que dar y veremos después de 2 años definitivamente cuánto es lo que te conviene. Entonces, no quiero decir que no tenga un mérito, sino me refiero, el derecho penal surge para proteger personas y bienes. ¿Qué bienes protege? Por los bienes jurídicos que contempla la propia Constitución a favor de nosotros como ciudadanos. La libertad, el patrimonio, la corporeidad, etc. La vida, ¿no? Entonces, el derecho penal te establece y te dice, aquel que prive de la vida a otro se le impondrán tantos años de prisión, tantos días multa y demás. ¿Qué quiere decir? Que si yo privo de la vida a alguien, la sanción va a ser esta y esta. Por lo tanto, Zaira tiene un derecho de que no se le prive de la vida, porque si se le priva de la vida, la consecuencia es que alguien se quede privado de su libertad. ¿Cuál es el mensaje de la sociedad? Nadie se puede privar de la vida a nadie, porque si lo hacen, van a tener esta consecuencia. Entonces, ¿qué hace el derecho penal? Protege los bienes jurídicos y establece las sanciones en caso de esa infracción a ese bien jurídico. Entonces, una vez entendido lo anterior, podemos tener como sexta o séptima pregunta. Él desarrolla, ¿eh? Él desarrolla. Ese programa, Sí. hoy él viene a hablar solito. Como hilo de medio. Hoy hasta, o sea, estamos en modo, mira, Clase, avión, el clase. núcleo, así como Sí. disfrutando y toda la onda. Está padre. Disfruten, personas. Entonces, Estás en tu programa. Muchas gracias. De hecho es mi casa, la verdad es que todos se vayan pronto. a las 7, tú no te apures. No, quedamos en algo. A las 7. Oye, te quedan 9 minutos. Minutos. Ay, ¿no es posible que hayan pasado tan rápido? Así son mis clases. Se disfrutan y se van rápido. No, entonces, Échale. fíjense lo interesante, sobre todo en el tema, apuntando y retrotrayéndome antes de que fuera abruptamente interrumpido. Antes de que nos corriera. Antes nos corrieran en su casa. Antes de que. Ay, que Dios lo perdone. Las conductas relevantes. Porque yo no. Porque el derecho penal no, yo tampoco. Ya, déjenlo ver. Las conductas relevantes en derecho penal, digo, son muy fáciles de entender, pero complicadas de visualizar en el mundo real, porque pues surgen con base en una acción o una omisión. Sí. Y hay diversas escuelas de derecho penal que se han postulado en entender qué es una acción y qué es una omisión. Dolosas y culposas, por ahí veía a un amigo que en 3 segundos explicaba eso y decía, él lo explicó en 3 segundos. Hay escuelas que llevan 25 años y no lo pueden terminar de comprender. 3 segundos. Y él lo explicó en 3 segundos. ¿Cómo? Acción, omisión, culposo y doloso. Y yo dije, wow, voten por él, va a ser magistrado, ¿no? Yo dije, y hay escuelas que llevan 25 años y no lo pueden terminar de comprender. Y él en 3 segundos lo explicó. ¿Cómo le explicó? Ya me No, diste curiosidad. ¿Quién sabe? ¿No? Pero la verdad es que no. Por eso yo nada más apuntarlo como manera de abrir bocado. Porque sería muy complejo entrar a desentrañar qué es una acción real, directa, indirecta, ¿no? Qué es un dolo directo, eventual, qué es una culpa con o sin representación.
una distinción con la culpabilidad. O sea, es toda una escuela que se llama teoría del delito. Yo sé así que, como si entendiera. No, claro que lo Sí, entiendo. Sí, entiendes, ¿cómo no? Y entonces son temas muy interesantes, muy finos, que un poco con esta bulla, con este tema, ameritan también una seriedad, porque de por medio está una persona. Y verificar si tiene o no esta lesión a un bien jurídico. Fíjense que hace poco platicaba con un amigo, el doctor Lino, José Lino Sandoval, y seguramente va a ver el programa y le mando un fuerte abrazo. Y me decía, Osvaldo, es que usted es la primera persona en 20 años que escucha, que escucha y que lee y que estoy poniendo la atención, que habla acerca de la antijuricidad material. ¿No? O sea, hoy los días los jóvenes llegan a las audiencias y le dicen al juez, no se califica de legal, señor juez, porque fíjese que mi representado lo pusieron a disposición media hora tarde. Porque soy la defensa más real. ¿No? Y entonces, y si usted se mete a temas muy profundos, ¿no? Y es la primera persona que habla de antijuricidad material, y que si yo le pregunto de antijuricidad formal, seguro me va a decir. Y entonces esa plática de media hora se convirtió en una plática de 3 horas de hablar temas muy bonitos, muy selectos. Que lo que le quiero decir a la sociedad con esto es, más allá del título, debe de haber un estudio, pero una sensibilidad a la sociedad, exacto, una empatía en dónde vives, con quién estás, ¿no? O sea, no es lo mismo la persona que día con día va buscando un sustento a una persona que de pronto puede estar en una computadora lavando miles de millones de dólares. Claro. O que puede estar fabricando billetes falsos. Eso es un tema federal, por ejemplo, delitos contra la moneda, de su falsificación. Hay una ley específica al respecto. En México tenemos un grave problema de falsificación de dinero. Grave problema. Y tampoco se escucha. Y tampoco se escucha. No los escuchan. Y es un tema cotidiano. Es un tema que impacta a las familias día con día. Que tú puedes llegar a la tienda y puedes agarrar a la señora de la tienda que diga, ay, ya hice mi día. Llegó el señor X y me compró 600 pesos. Y le paga con un billete falso. Y la señora nunca lo identificó. ¿Sabes cuánto va a perder? 600 más 600, porque seguramente no lo va a recuperar en una semana, porque aparte tiene que resurtir lo que te llevaste. Claro. Y es algo que no se habla. El maltrato animal, por ejemplo, también es algo que no se habla. El lavado de dinero es algo que no se habla. El lavado de fondos a nivel internacional es algo que no se habla. La extracción de drogas a nivel internacional es algo que no se habla. La fabricación y la falsificación y la clonación de medicamentos es algo que no se habla. Y es a nivel federal. Y eso más, que ya los venden en cualquier lado. Se les En los quiere. tianguis, los medicamentos. Imagínate llegar a un tianguis y encontrarte clonazepam. Lo peor, hay personas que lo compran, por eso Sí. el mercado, porque es una Sí. oferta y la demanda. Claro. Y entonces, ponte a pensar en decir, ¿qué seguridad tenemos? Eso no depende de un juez. Eso depende de la procuración de justicia, de la prevención del delito, a cargo de las representaciones sociales, de las fiscalías, de los policías, de los peritos, de nosotros como ciudadanos, al decirle a una autoridad, oye, fíjate que yo iba en el tianguis de la San Felipe y de pronto me encuentro con una persona que vende medicamento, Y puro controlado. puro controlado, y hasta el médico está ahí recetándote y te da receta, porque es la realidad. ¿Y qué onda, no? Fíjense que hace muchos años, no tantos, me tocó conocer del asunto de Rosel T, que Rosel T es un antiviral No, para la gripe. sí. Entonces la COFEPRIS lanza un aviso ahí en torno a Rosel T y dice, oigan, tengan cuidado porque fíjense que Rosel T está siendo clonado. Este lote en específico es clonado. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuánto revisamos diario el aviso de COFEPRIS? Jamás. La página y sus publicaciones diarias. No tenemos esa cultura. Entonces imagínate que tú vas, te sientes mal de la gripa y vas a la tienda de la esquina o vas a la farmacia de la esquina y te venden ese producto clonado. Y por consecuencia te enfermas y por alguna cuestión se te priva de tu vida, o sea, te mueres, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la persona que te vende? Digo, no vas a poder saber si la persona fallecida tenía un conocimiento, no le vas a poder reprochar eso. Yo Entonces, creo que de todo, ¿no? De la sociedad, del Estado. sí, pero jurídicamente hablando, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la persona que vende?
pues es que a lo mejor yo lo compré y mi familia ni se enteró dónde lo compré. Claro. A mí me tocó defender, y ya con eso me cierro la boca. O sea, No, tú échale. a mí me tocó conocer un tema muy interesante Ay, ¿qué traes conmigo? a nivel federal de una enfermera, ¿no? En donde esta enfermera trabajaba en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, uno de los primeros asuntos, como abogado postulante, recién egresado, y entonces esta enfermera estaba siendo imputada por un homicidio, con un dolo eventual, porque había suministrado un medicamento a un bebé, y ese medicamento trajo como consecuencia que perdiera la vida. Y entonces resulta que cuando yo me pongo a investigar, pues el doctor de piso, ¿no? El bebé tenía un tema en pulmones, tenía un tema en una cierta parte del cuerpo y hay un medicamento que hace que eso se desarrolle. Entonces, si hoy en día hay medicamentos que incluso a las gentes que fuman, pues les inyectas eso y les da como un respiro en los bronquios, ¿no? Les abre los bronquios. Y es como líquido en vida, ¿no? Y entonces resulta que la enfermera, pues de pronto el doctor le manda esa receta, el doctor de piso se lo pasa a otra enfermera, cambian de turno, la enfermera va y se le dice al paciente afuera del hospital, vaya y compre esto a la farmacia de aquí enfrente. El señor va y le dice, deme esto, pues es la letra del doctor, ¿no? Literal, la letra del doctor, porque quién sabe qué dice, pues deme lo que dice ahí. La persona de la farmacia No lo entendí. dice, es amicacina de 500 miligramos, inyectable, solución intravenosa, y entonces le da la amicacina, le da la jeringa, y entonces la persona dice, bueno, pues adelante, lo meten en una bolsa, le ponen el nombre del paciente, se lo pasan al policía del hospital porque no los dejan pasar, que es una realidad, y el policía va y se lo lleva a la persona de la entrada se lo pasa tal, hasta que llega a la enfermera de piso, que era mi representada. Mi representada llega el producto, y pues era un producto genérico, ¿no? Entonces lo que hacen, lo saca, pum, y lo suministra. 2 horas después, el producto pierde la vida, el niño pierde la vida. Y entonces estaban imputando a mi representada el homicidio. Cuando me toca defenderla, yo digo, a ver, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del doctor que diagnostica? ¿Del doctor que da la orden de que se la administre? ¿De la enfermera que en vez de tener el cuidado de decir al paciente pida esto, porque no se entiende, del paciente al momento de que va a una farmacia y no lo suministra por omisión del gobierno al tener el medicamento dentro del propio nosocomio público, del gobierno por no tener el nosocomio público administrado por medicamentos, de la persona que le expide el medicamento, es decir, que se lo da, ¿no? Porque eso se llama expedir medicamentos, ¿no? Tendrá que tener una certificación, tendrá que tener ciertos conocimientos básicos en medicina, aunque no sea médico general, porque hay cursos de la COFEPRIS para expediciones de medicamentos, que se llama suministro de medicamentos propiamente, o de la enfermera que llegó al final y que dijo, bueno, pues aquí me pasaron esto, el bebé está, No revisó. y entonces no revisa, entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Pareciera que de todos. Pero si partimos de eso, pues El médico. hasta el director del hospital se iría, Claro. porque él es responsable de sus médicos. Claro. Hasta el director de la Policía Procesal de los Auxiliares de la Seguridad de México, del Estado de México, se iría porque él fue el que le pasó el medicamento. Es decir, Sí. el derecho penal es muy complejo de entender. Son muchos factores los que se involucran en una sola actividad y que traen un resultado. Y que ese resultado lesiona a la sociedad. Hace 2 días privaron de la vida a la secretaria particular de la jefa de gobierno, por cierto, con nuestro más sentido pésame, y también a su asesor de seguridad. Y entonces tú como sociedad te sientes desprotegido, porque justamente hace 2 años o 3 años atrás, al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en ese entonces, Omar García Ford, también lo intentaron matar en Lomas de Chapultepec. Y tú dirías, bueno, eso pasa en otras comunidades alejadas, donde no hay gente y tal, y de noche. No. Eso fue a las 10 de la mañana, 9:30 de la mañana en Calzada de Tlalpan, Sí. a la vista de todos. Sí. Sí, dice, si a ellos, que son ellos, les pasa esta situación. ¿Qué se esperaba? Pero ¿qué esperas de la autoridad que conozca de las personas que fueren detenidas? Primera, que sean las que cometieron el hecho. Sí. Segunda, que toda la responsabilidad de ley recaiga en esas personas. Pero si no fueron, Sí, si nada más pusieron ahí un chivo expiatorio que pues ya ponemos esto y ya. Claro. decía un amigo juez, yo tengo más miedo de tener del otro lado de la banderilla a un familiar mío, que lo acusen de secuestro, que lo acusen de feminicidio,
inocente que estar de este lado con una toga. Porque puede ser tu papá, porque puede ser tu hermano, porque puede ser tu pareja, puede ser tu esposo. Sí. Y eso es bien sensible. Lo mínimo que requieres como sociedad es que la persona que esté del otro lado y que tenga la facultad de poder discernir hasta ese momento qué es correcto, qué es incorrecto, tenga la sensibilidad de escucharte. Como una primera propuesta dentro de esta campaña, lo que he generado es el tema de que existe esa sensibilidad, esta sencillez en la comunicación. 8 de cada 10 personas que se ven involucradas en un proceso penal no tienen idea de lo que pasa en una audiencia. Ya se adelantó, ¿verdad? Sí. Queríamos preguntarle. Pero pues, Es como que es un la programa, llevamos a la no, pues música. déjalo. Vámonos, Danita, porque ese programa no nos deja intervenir. Yo sí ya tenía se- dudas sobre eso porque yo dije, ¿sí podemos hablar de eso o qué no? Claro, o sea, 8 de cada 10 personas que se ven involucradas en un asunto penal, en una audiencia de corte penal, no saben qué pasa en la audiencia y confían en la persona que se dice abogado Y luego es... y entonces de pronto aceptan cosas que a lo mejor ni siquiera eran, pues digamos que, exacto, buenas para su caso o de beneficio y lo aceptan. ¿Entendió usted lo que le dijo su abogado? Sí. Sí. Yo confío. Digo que luego el abogado, tú di que sí. Claro. Y dice, oiga, ¿y qué pasó? No, el juez, fíjate que andaba de malas y nos dijo que no. Híjoles. Y cuando llega a una instancia que revisa eso, dice, pues es que usted dijo que sí. Exacto. Pues ¿dónde está el engaño, no? Pero a ver, maestro, comentaste que una de tus propuestas, porque eres candidato, platicarles a toda la comunidad que nos está viendo jurídica, ¿para qué te estás postulando? Bueno, pues dentro de todo, muchos ya me conocen. Y no sé te va a decir, ¿qué te importa? ¿Cómo eres de la casa? Creo que eso no me importa. Eso no me incumbe, pero bueno. Ahí sí ya lo dijo. Ahí se lo dijo, ¿verdad? Es convenienciero esto. Fíjense que, digo, me gusta la plática, o sea, aparte de que me la he pasado hablando, pero me gusta porque somos amigos, o sea, no es tan formal como otras personas que han venido, que es como más, No, pues ya nos corrió, ya nos dijo que se Exacto. te importa, No, de su casa. No, de hecho, hay que cambiar se la, las hay que cambiar la sala porque está un poco hundido. Como dice Palacio de Hierro, entonces... Qué buena onda es. No, o sea, es una plática entre amigos, pero a la vez también un poco Cambia de lugar, porque ya no voy a estar a gusto. Yo me voy a sentar ahí, tú me cambiaste para acá. exacto. A ver, exacto, cambia de lugar. exacto. Es una plática entre amigos, o sea, no tan formal, digo, sin quitarle mérito al programa y la seriedad que implica. Pero bueno, pues nos conocemos de ya tiempo Sí, atrás. ya eres de la casa. ¿no? Exacto, entonces un poquito como redoblar esa formalidad, por eso es un poco también los chistes, para que sea un poco más laxo, Sí, bueno. ¿no? Pero bueno, fíjense que No, deberían de ver la primera vez que lo invitamos, ¿verdad? Qué feo nos hizo quedar. No, pero ahorita no lo vas a quedar mal. Ahorita, al rato ya. En otro programa. No, programa. El siguiente episodio, dice Sí. Enrique Segoviano, ¿no? Entonces, pues actualmente soy candidato para ser juez de distrito en materia penal por el segundo circuito judicial, que es el Estado de México, lo que contempla el primer distrito judicial dentro del Estado de México. Esto es desde Apaxco hasta Zumpango, toda esta zona, digamos que del valle del centro del Estado de México, Tlalnepantla, Naucalpan, Ajapusco, Chiautla, ¿no? Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, Tultepec, ¿no? Y demás. Son 29 municipios, que es como el valle centro del Estado de México, que es el primer distrito judicial. Y bueno, pues dentro de esta elección de cargo popular, con independencia, si estemos o no de acuerdo con la misma, bueno, pues tenemos que participar y es una realidad. Y es algo que va a acontecer dentro de 12 días, 14 días, el 1 de junio, ya estamos muy cerca. Y yo lo que invitaría de manera muy respetuosa, de manera muy formal a nuestros radioescuchas y eventualmente a las personas que nos ven y que nos aprecian de manera profunda es ejerzan su derecho al voto, o sea, con independencia de la persona que les parezca una mejor elección u opción, tanto para ocupar un cargo de juez o magistrado, ministro y los diversos subtemas de cada uno de estos cargos, ejerzan su derecho al voto. Yo considero que este derecho al voto es muy importante, ¿no? Este derecho al voto pues tiene un antecedente, ¿no? Incluso de sangre para poderlo hacer, como fue Ana Frank con el tema de las mujeres, ¿no? Sí, Sí. Entonces, creo que es importante hacerlo valer y que de una u otra manera esta democracia, creamos o no en la misma, pues se vea representada a través de este ejercicio de derecho. Yo lo que invitaría a las personas es
que ejerzan su voto concientizado, informado. Hay una página para los jueces federales y magistrados locales para que puedan ver el perfil, para que puedan ver las cartas. Miren, una persona con diversas ramas, con diversos estudios, tampoco garantiza que sea una persona adecuada para un puesto. Una persona que tenga muchas especialidades, muchas maestrías, tampoco garantiza que sea un buen maestro. Puede tener mucho conocimiento, pero tal vez no sabe transmitirlo. Y ello es obstáculo para que alguien pueda aprender de la persona, a pesar de que pueda saber mucho. Entonces, yo lo que les puedo decir es, lo más importante en este momento es conocer al candidato, como decía Mariana al principio, como ser humano, conocer al candidato como amigo, qué le gusta, qué no le gusta, qué le duele, ¿no? A qué le tiene miedo, ¿no? Cómo se siente dentro de la sociedad. Hace poco me hacían una entrevista y me preguntaban, ¿usted cómo se siente dentro de la sociedad? Y dije, nunca me he puesto a pensar en eso, porque vives como robot, ¿no? Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, al gimnasio y tal, pero nunca te visualizas como parte de la sociedad, ¿no? Hace no muchos años hice un ejercicio cuando conocí al doctor Juan Abelardo Franco, y él tiene un libro que se llama La mente jurídica, fue su tesis de maestría en la Universidad Panamericana. Y entonces cuando yo leí ese libro de La mente jurídica, él te invitaba a que fueras a la Alameda Central y te pararas en un punto en específico y vieras cuánta gente, por ejemplo, vive caminando con el teléfono en la mano, y a veces ni siquiera se percatan de que pueden ser sujetos a un asalto, a una lesión, que los puedan atropellar. Y de verdad sí pasa. Sí. O sea, te paras en Alameda y te quitas tu teléfono y te pones a ver a tu alrededor y dices, oye, señora, ay, apenas se dio cuenta. O de pronto dices, ese carro no se casa. ¿Por qué? Porque vivimos a veces tan enfrascados como robots en otras cosas que automatizamos nuestra vida. Ni siquiera vemos como los elementos fundamentales de nosotros mismos, ¿sabes? Así Ni es. siquiera como que valoramos el agua que nos toca la piel, Que tenemos agua para empezar. Sí, justamente. Hay comunidades que no la tienen. El por café ejemplo. en la mañana que pruebas, el aire, o sea, son cosas tan simples. Hay personas que no pueden ir al baño, Justo. las tienen que dializar. Y tú te no. molestas porque te anda del baño en la mañana. Justo. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. O de pronto porque el café te quemó. Hay personas Así que es. no tienen la sensibilidad de su cuerpo nervioso. Así Y es. pueden tomarse un café hirviendo y les Sí, provoca no lesiones sienten nada. bucarias porque al final del día no sienten nada. Así es. Es decir, cuando a mí me preguntan esta parte de cómo se siente dentro de la sociedad, yo decía, nunca me había puesto a pensar eso. ¿Cómo usted apoya a la sociedad? Nunca me había puesto a pensar en eso. Según yo soy un buen ciudadano porque no robo a nadie, no mato a nadie, no le hago daño a nadie, pero no voy más allá. tal vez de pronto cuando lavo los trastes dejo la llave abierta y a lo mejor eso hace que si yo me tenía que gastar 1 litro de agua, por poner un ejemplo, me gasté 3 y al vecino de abajo ya no le tocó y a lo mejor él tuvo que lavar sus llaves con 1 litro y ¿no? Decía el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, que fue un gran mentor para mí, el mexicano es tan egoísta consigo mismo que si le toca 1 litro de agua, construye una cisterna para tener 10 en reserva. Sí. Y eso hace que 10 mexicanos se queden sin agua. Por eso no tenemos agua. Sí, somos egoístas. Entonces, a mí me encanta este programa y yo de verdad invito a las personas que nos ven y sobre todo a la reflexión, que parte de madurar aprender, ¿no? Y aparte del eslogan que me encanta, es el tener la sensibilidad de saber de dónde vienes, dónde estás y hacia dónde vas. Y es una obra de arte, por ejemplo, Así literalmente, es una obra de arte, un cuadro hermoso que se lee de adelante para atrás. ¿No? Cuando tú como persona adviertes eso, puedes tener diversos contextos dentro de tu propio ser. Yo por respeto a los jueces que están, por respeto a los jueces que se fueron, que me tocó conocer muchos jueces y magistrados que estuvieron, ya están en otro plano terrenal, y por respeto a los que van a llegar, yo me he mantenido, digamos que reservado, inocuo, respetuoso, porque también es importante guardar un respeto, es importante ser sensible a las causas, porque en tus manos va a estar y en tu boca va a estar la libertad de una persona. Sí. Y tienes que estar preparado, incluso espiritualmente y emocionalmente, para poderlo hacer. Claro. Y ello implica un ejercicio muy complejo. Una preparación sobre todo, ¿no? Claro, entonces, pues,
Amigos, yo les agradezco mucho el espacio. De antemano también les pido una disculpa por el tiempo retrasado, pero justamente derivado de una audiencia que tuve. La ciudad Es complicado. Sí, No, pues bueno, nosotros nos sentimos súper agradecidos que nos hayas visitado en este sede Transfórmate Madurez es Aprender. La verdad es que si notan, la mayoría de nuestra comunidad y de nuestros seguidores pues van a observar que todas las publicidades, ¿verdad, Zaira? ¿Quién sabe por qué? De aquí de nuestro candidato, pues... A mí me dijeron que convertirá una publicación al día de él y de la de mí. Sí, son los, bueno, el equipo de Transfórmate consideramos que son los perfiles más preparados, sobre todo yo que tengo la oportunidad de conocerlo como ser humano, como amigo y sobre todo como socio. Créanme que soy su admiradora también número 1 y tuve la 1.1. Toda chance de que sea la 1.1. Y la verdad es que, como dice el maestro, salgan este 1 de junio. Infórmense, todavía tenemos días. ¿Cómo lo encontramos? Para que usted pueda, para que puedan entender la reforma judicial. Sí, pues bueno, fíjense que, una pregunta hizo Andrés, yo soy la boleta amarilla, juezas y juezas de distrito. Del lado derecho están los hombres, del lado izquierdo están las mujeres. Del lado del corazón, del Exacto, Cora. Exacto. Y yo soy el número 30 dentro de esta lista nominal. Y la materia penal, van a haber 4 recuadros. Y el recuadro rosa es materia penal. Y yo soy el número 30, postulado así por el Poder Legislativo. Y aparezco como Ojeda Moreno Oswaldo Miguel, número 30, materia penal. Por apellido, ¿cierto? Es por apellido. Y bueno, pues en redes sociales estoy en TikTok como Oswaldo Ojeda. En Instagram estoy como abogado Oswaldo Ojeda, y Facebook, tanto personal Oswaldo Ojeda, certificada la página o verificada como se le dice, y mi página, digamos que de fan o tal, este tipo de temas, como Oswaldo Ojeda Moreno. Entonces ahí pueden encontrarme. De la misma manera mi perfil, mis estudios, mis cartas académicas y las propuestas que tengo para este cargo se encuentran disponibles en la página pública del Instituto Nacional Electoral, en el apartado de Conóceles. Y bueno, pues ahí viene eventualmente quién soy, mis propuestas, mis cartas académicas, y como se los comento, hay muchas personas que tienen muchísima experiencia, muchísima preparación, pero depende de nosotros el realmente conocerlos, acercarnos y el saber qué es lo que nos espera como sociedad. Así es. Exacto. Sobre todo para que se cumpla el objetivo de la reforma judicial, ¿no? Porque por primera vez históricamente, pues ustedes van a tener el poder de elegir a los mejores perfiles, por eso somos muy repetitivos en toda esta información. Y pues bueno, se nos acabó el programa, pero antes de acabar el programa, querido maestro, siempre hacemos una dinámica de que puedas dar un mensaje a todo nuestro público. ¿Qué les quieres contar? ¿Qué les quieres recomendar? Bueno, yo lo que les puedo decir es lo que les he dicho a mis alumnos, y seguramente Mariana ya lo he escuchado porque tuve la oportunidad de tenerla en aula, y lo más importante en esta vida es... ¿En jaula? No, aula. Perdón. Yo soy respetuoso, yo no sé sus fetiches en ese rubro, ¿no? Caray, esto me interesa. Lo más importante me parece Estos muchachos es... tan irrespetuosos. ¿Qué va a decir nuestro querido y honorable, sobre todo? Y ya nos corrió. Él empezó. Él empezó que se Yo aguante. dije aula, ¿no? No, yo creo que el tema y el mensaje que les puedo decir es que sean responsables, que sean humildes, que sean sensibles, y lo más importante en esta vida es ser respetuoso Claro. y tener la empatía con el semejante. Eso es lo que considero que me ha llevado a mí a tener un cierto éxito, y el éxito no es el dinero, el éxito no es las cosas materiales, el éxito es tener amigos, amigas, que más que una amistad es una hermandad como son todos ustedes. Ese es el verdadero éxito en la vida, el sentirte respaldado, el sentirte acobijado por gente que te dice yo le admiro, yo le sigo, yo estoy al pendiente de usted, y eso me parece que en estos tiempos es una lealtad que es muy complicada de encontrar, es muy complicada de obtener. Y eso es algo que hoy en día es oro puro. Más allá que el dinero, más allá que lo material, porque eso por añadidura viene. Pero cuando tienes esta sensibilidad, tienes esta responsabilidad, tienes esta empatía, lo demás viene solito. Claro. Son regalos que el universo te manda por ser así. Trae un precio alto, porque también de una u otra manera la gente a veces no paga de todo, como debe de ser. Pero no siempre es así. Confiemos en las personas, creamos en las causas, y los que nos están viendo que son abogados, confíen en sus clientes y represéntenlos.
ejerzan una defensa, ejerzan eventualmente una representación y lo demás solito va a venir. Es lo que yo les puedo compartir de él. Pues muchas gracias, qué bonito habla, yo no me imagino de tres, porque aquí siempre decretamos, Estamos ¿verdad? decretando. Decretando. En caso de que ganen, ¿dónde va a estar? No sé, dependerá del consejo. Toluca o Nesa. Toluca o Nesa. Ok. Así es. Bueno, entonces que nos recuerden cómo votar por él. ¿Cómo manejar? Sí, pueden votar por mí con la boleta amarilla, juezas y jueces de distrito, del lado derecho, número 30, recuadro rosa, materia penal. Ok. Lo pueden checar también en nuestras redes, porque les venía diciendo como que nuestro Face ya es Oswaldo Ojeda. Oswaldo y Y Berenice. Ya. Veo más publicaciones en mi Face. Claro, yo Así sí. se les digo que una publicación diaria. Yo hago caso. No, pero tú ya exageraste, mija, cada 5 minutos. Osvaldo Bueno. Ojeda. Cada 5 minutos. Ya, mira, el eslogan transmuévete, me voy a aprender de Osvaldo Ojeda, ya casi, no mames. Oye, Patita, no. Pues bueno, amigos, nos Muchas vemos la gracias. siguiente Muchas semana. gracias, Nos nos vemos. vemos. Ah, no, mañana tenemos, ¿verdad? Transmisión. Ah, sí, pero va a ser especial, no va a ser en set, entonces les avisamos antes. Platícales un Es que va a poquito. ser vía Zoom, pero Ok. vamos a grabar vía Zoom y después lo subimos ¿En qué horario vamos a estar? de 6 a 7 y yo creo que lo subimos como a las 8 de la noche más o menos. ¿Quién nos va a acompañar? Aquí está. Aquí lo traigo. Ya me estabas poniendo en jaque. No, pues es que mi hijo. Arturo Einer Garduño Roldán, candidato a magistrado en materia penal en el Estado de México. ¿No es lo mismo? No, ¿verdad? No, Tú eres juez. juez de Pues de distrito. distrito. Ah, ok. Magistrado en materia penal en el Estado de México. Lo primero que dijeron. Y su tema va a ser su candidatura y el no binarismo en la impartición de justicia en el derecho penal. Así que va a estar buenísimo el tema, Sí. no te lo pierdas. Estaremos subiendo, como dijo aquí mi estimado Andrés Guzmán, toda la información para que nos puedas seguir en la transmisión. Exactamente. ¿Va a ser en vivo entonces? No. No, No. va a ser grabado. ¿Va a ser grabado? Sí. Ok, perfecto, niños. Vamos a ir checando si se puede hacer en vivo. Les avisamos, de todos modos Sí, les avisamos. vamos con viendo. tiempo. Pues muchas gracias, nos vemos mañana y el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Pues queremos mucho transformados. Posiblemente se va a hacer otro día, la semana que entra. Estamos checando el tema con la maestra Lorena Roldán, que es quien va a venir. Pero estamos publicando para avisarles qué es lo que vamos a hacer. Exactamente. De todos modos ya saben, ahí se queda todo en Face, ahí lo pueden ver y Sí. repetir las veces. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta Bye. luego. Luego. Fíjense. No te puedes.